So we cry 'cause we're made of water, and its salt is our debt to the sweat of our fathers. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Pasó el fin de semana largo, pasó el 24 de marzo, tuvimos tres actos distintos por el Día de la Memoria, y realmente estuve en dos de los tres. Me resultó penoso cómo se dio todo, ¿no? Estamos conmemorando los 24 de marzo de cada año el Día de la Memoria, el inicio de aquel último golpe militar, el más cruento, ¿no? Que nos dejó 30.000 desaparecidos, nada menos. Muchísimo dolor, muchísima división. Y no podemos reunirnos después de tantos años. No se pueden fijar mínimos conceptos, consensos, para tener un acto del Día de la Memoria. Y lo más lamentable quizás fue la despedida del acto oficial, donde quien estaba hablando dio instrucciones precisas de por dónde debían salir los manifestantes para no cruzarse con los manifestantes que venían a hacer el otro acto y evitar inconvenientes. Es increíble que tengamos tan poca memoria, ¿no? Y que no logremos consensos al menos en esto. En el acto oficial hubo una gran ausencia. A mí me parece, sí, seguramente todos piensan en una ausencia, pero vi otra muchísimo más importante, por lo que defienden desde el oficialismo, y me refiero al jefe de las tres fuerzas, César Milani. Si realmente son falaces las denuncias y vamos a presumirlo inocente hasta que se demuestre lo contrario, pese a las serias denuncias que hay desde La Rioja por delitos de lesa humanidad, denuncias que no son distintas a las que tuvo el comisario Patti, por ejemplo, que también era muy joven en aquella época y no lo dejaron asumir, y hoy está detenido, y con razón, y cumpliendo con la justicia, porque así debe ser. Pero sin embargo, César Milani es jefe de las tres fuerzas, con denuncias muy similares. Y si realmente lo presumimos inocente y le vamos a dar todas esas oportunidades, y muchos dicen que las denuncias son falaces, políticas, de conveniencia y demás, ¿por qué no estuvo en el acto del Día de la Memoria, no? Una pregunta que debería contestar el oficialismo. Pero lo cierto es que no lograron ponerse de acuerdo. Triste y poca memoria realmente tenemos, porque la desunión social es la que nos llevó al caos en el pasado. Y justamente me parece que eso es lo que más tenemos que recordar, junto a los derechos humanos. Y estos derechos humanos que había en estos tres actos defensores de los derechos humanos, pero parece que todos defienden distintos derechos. Es difícil hablarle a familiares de víctimas por cualquier hecho de violencia, por cualquier muerte, acerca de derechos humanos, porque para ellos se violaron los derechos de sus seres queridos, por desidia, por incompetencia del Estado, por connivencia en algunos casos, como las policías, por ejemplo, los gatillos fácil, la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, todos los desaparecidos que tenemos por trata de personas, y muertes por la inseguridad que hay todos los días. La seguridad, porque por eso la gente le paga impuestos altísimos al Estado, la debe proveer el Estado, es un derecho al que está faltando. Y este último mes más que nunca, si bien los medios se ocuparon más que nunca también, ¿no? Porque es así la agenda de los medios. Falta un tema, ponen otro. Muertes hay todos los días en nuestro país por inseguridad. Y sobre todo en los sectores pobres. Un abogado amigo, un abogado villero siempre me dice, en las villas muere todos los días gente, por diferentes temas, pero siempre muertes violentas. Pero bueno, han sido agenda de los medios estos últimos días toda una seguidilla de casos que igual suceden, aunque no estén en los medios, esto hay que saberlo. Y parece que el Estado no puede responder a esto, el gobierno no puede responder a esto. Sumado, tenemos más de 15 días sin clases los chicos de una de las provincias más vulnerables y grandes del país, la que mayor cantidad de gente aglutina, como es la provincia de Buenos Aires. Y parece que todo es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional no dice nada ni se hace cargo de nada, como si la provincia de Buenos Aires estuviera en otro país. Los docentes en una actitud que me parece que es clara, no van a pagar el ajuste, pero están pagando los chicos. Muy difícil la situación. Sumado a esto,
llegan noticias de esta mini gira que está haciendo Sergio Massa por los Estados Unidos. Tenemos algún audio de una charla que dio con empresarios. La verdad, muy pobre en conceptos, hay que decírselo a Massa. Debería tener asesores de comunicación muchísimo más serios, en el sentido de exponer temas que le interesen a los empresarios. Muchos de los temas que habló no parecían muy interesantes para los empresarios y los líderes económicos que lo escuchaban. Dio una posición, no sé si del frente o propia, personal, no lo aclaró, con respecto a Venezuela, pero fue una posición la verdad que no se jugó hacia ninguna posición radical con respecto a lo que está pasando en Venezuela, que es muy serio, y no mencionó a nadie con respecto a las víctimas que hay en Venezuela. Habló de calidad democrática, habló de gobierno legítimo o no. Ya van a escuchar el audio, lo vamos a compartir. Y por último, el título de nuestro programa de hoy: Pensamiento binario o diversidad. Así se titula la última nota, como es costumbre nuestra, todos los martes usamos el título de la nota del Redditor, donde justamente hablamos de esto, el pensamiento binario, algo que venimos desde la historia de las colonias arrastrándolo, que se hizo muy fuerte en los gobiernos más totalitarios y más autoritarios que tuvimos, pero que en todos estos años de democracia no logramos deshacernos. Es más, con el kirchnerismo aumentó radicalmente el pensamiento binario. Y no se llega a comprender, no se llega a entender, en mi caso como periodista, pero podría ser un ciudadano común, que cuando critica al gobierno, al kirchnerismo, por ejemplo, un ciudadano común o un periodista, no es porque sea de derecha, o sea macrista, o sea de izquierda y sea de la zurda loca, es porque le hace una crítica al gobierno sobre algo puntual, sobre un hecho, sobre una situación. Aparecían en las redes sociales fotos de Walsh y de Morales Solá, y decían, a uno, bueno, lo ponían como que murió, que es verdad, murió como víctima de la dictadura, y el otro apoyó la dictadura. Bueno, dos extremos mostraron, ¿no? ¿Cómo voy a convalidar a Walsh, más allá de mi admiración que pueda tener como por algunos de sus trabajos periodísticos, que hubo algunos muy buenos, por un hombre que tomó las armas, ¿no? Que interpretó que la política se hacía con violencia? Para mí la violencia nunca conduce a ningún lado, salvo a estar peor después de que pasa la violencia y con más resentimientos y no haber conseguido los objetivos, ¿no? Con consenso se llega a alguna parte, no con violencia. Entonces no puedo convalidar a Walsh, pese a que era un excelente periodista y buen escritor por otra parte, pero tampoco puedo convalidar a Morales Solá, que mucho como periodista no me gusta, pero hay que reconocer que tiene una trayectoria enorme, por eso está en los medios importantes y es una pluma de Clarín, pero justamente por su total parcialidad hacia un sector ideológico, a un sector corporativo. Entonces lo que no se termina de entender es que entre Walsh y Morales Solá estamos todos los demás. Eso es la diversidad, y no es con cuál te quedas. No me quedo con ninguno, porque ninguno de los dos me identifica. Me identifican otros periodistas y partes de sus trabajos de otros periodistas, quizás no todo el trabajo, y partes de su personalidad, pero entre Morales Solá y Walsh estamos todos los demás periodistas. ¿Quién es independiente y quién no? Bueno, hay diferentes grados de independencia y cada uno sabe cómo puede hacer su tarea, ¿no? Los periodistas que no vivimos del periodismo indudablemente somos más independientes que aquellos que viven y tienen que aceptar determinadas líneas editoriales de quienes los contratan. Pero bueno, esa es una situación aparte y ya entra dentro del terreno de lo laboral, porque el periodismo también es un trabajo, además de ser una, para mí, hermosa profesión. Amigas y amigos, vamos a la presentación del programa y ya volvemos con todos estos temas y vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que dijo Sergio Massa. Realmente muy pobre como para seducir a alguien y como para posicionarse internacionalmente como un posible candidato, si bien en ningún momento mencionó que era un presidenciable. Vamos a la presentación y ya volvemos con HDP, porque alguien tiene que decirlo. You're listening to Spreaker Web Radio. Que
está cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado diga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más. No estamos ni con los gobiernos ni con las corporaciones. Que no renunciaría, pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su. No somos ni buenos ni malos. Y eso lo irrita, pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Feliz. No estamos ni a favor ni en contra. Solo somos unos HDP. Hombres de palabra, hombres de política, hombres de prensa, hombres de pasión, pero por sobre todo, que la mujer le sea infiel en la luna de miel, que no periodistas. ni lo que opinen de él, y aunque ella corra para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra. Que te vamos a informar y a opinar desde ningún lugar. Que es como un hobbit o Roger Rabbit, que todo le da déficit y nada superávit, que ni un rayo ilumina su vida anodina, que conoció gatos que resultaron gallinas, que va a cortar la mala racha con un hacha y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina. Y como no agachamos la cabeza, aquí vamos a estar todas las tardes para hacer HDP. Porque alguien tiene que decirlo. Se habla de la legitimidad de origen, que es la del voto. Un gobierno con legitimidad democrática es un gobierno que tiene origen legítimo en el voto, pero ejercicio democrático permanente a la hora de administrar el poder. Porque el problema que me parece que vive Venezuela tiene que ver con que es un gobierno de origen democrático con prácticas que en nombre de la democracia tienen que ver más con gobiernos autoritarios. Y creo entonces que es muy importante que UNASUR o que cada uno de los órganos que en definitiva componen, las organizaciones que componen los distintos mecanismos de vínculo entre países, permitan, respetando el origen democrático de Venezuela, invitar a Venezuela como gobierno, como parte del concierto internacional como país, a respetar también las reglas de la democracia y el ejercicio y no solamente, digamos, basarse en su origen democrático. Continuamos, amigas y amigos, y ahí escuchábamos parte de lo que decía Sergio Massa. Ahora vamos a escuchar más. Como ven, lenguaje pobre frente a empresarios, frente a gente interesada en el tema económico y negocios en los Estados Unidos. Y me refiero a pobre discurso, ¿no? Porque ¿qué les va a explicar a ellos acerca de democracia? Podemos tener muchas críticas a la democracia norteamericana, pero hay conceptos muy claros. Ya que sea obligatorio el voto es poco democrático. El voto debería ser libre, que cada uno votara si quiere y si no, no, voluntario. Eso sería realmente democrático. Pero por otra parte, ¿qué se le puede explicar
a una nación que tiene este tipo de voto libre y que cada cual vota, y realmente cada vez tienen más peso los latinos porque estamos acostumbrados al voto obligatorio, ¿no? Pero justamente en nuestros países donde tenemos enormes sectores de pobreza estructural, también tenemos muchos ciudadanos vulnerables que dependen, están clientelizados, tomados de rehenes por los planes del Estado, y que muchas veces no ven alternativas de voto a sostener esa supervivencia atada al Estado. Entonces no solamente tenemos un voto obligatorio, sino que a quien deben votar también es casi obligatorio para algunos sectores, ¿no? Y quizás, bueno, en la próxima elección no voten al kirchnerismo y voten al masismo, al Frente Renovador, porque les va a garantizar lo mismo, porque es parte de lo mismo, porque surgió del kirchnerismo y todos los que están en el Frente Renovador, la gran mayoría antes fueron kirchneristas o son del arco peronista de la provincia de Buenos Aires. Pero esta toma de rehenes que hacen de la ciudadanía, indudablemente que es de muy baja calidad democrática. Entonces, ir a presentarle esto para explicar las cuestiones que pasan en Venezuela, que en Venezuela, si bien, bueno, no quiero entrar en un debate que sería interminable como cuánto mejoró o no el chavismo, la situación social de Venezuela, yo creo que ha tenido avances, pero todos los avances, absolutamente todos los avances que pueda hacer un gobierno progresista, socialista, popular, y no voy a hablar de populismos y demás porque es peyorativo, ¿no? Pero todos los avances que pudo haber hecho un modelo, como el que intentó Chávez en Venezuela, como el que dijo el kirchnerismo que estaba implantando en la Argentina durante esta década, que los resultados no están así, se desarma, se diluye cuando un país tiene una inflación por arriba del 20, 25, 30, en este momento anda en el 50 Venezuela. Entonces, ¿de qué le sirven los logros sociales, los ingresos, los planes, la inclusión que se quiso provocar si con la inflación cada vez los ponen más lejos de poder tener algún ascenso social a los más pobres? Ni hablar con las devaluaciones, porque si hay algo que le quita total soberanía a un país es no tener moneda. Cuando un país tiene semejante orden, porcentaje de devaluación permanente de su moneda, casi que no la tiene, ¿no? Entonces, hablarle de esto a gente que busca seducir en el sentido de inversiones futuras en la Argentina, eligió un mal camino en lo comunicacional, ¿no? Más adelante, ahora vamos a seguir escuchándolo, también habló del tema de las economías regionales y cómo había que explotar estas economías y cómo la Argentina podía articular un nexo del bloque económico de Mercosur. Y dice algo muy interesante con respecto a los productores en Salta, por ejemplo, que les cuesta muchísimo más caro el flete. Esto es algo bastante remanido, ¿no? Les cuesta muchísimo más caro el flete para llegar al puerto de Rosario que lo que después cuesta el flete a destino de una exportación, que a lo mejor tienen que cruzar todo el océano. Esto es una realidad. Ahora, ¿cuánto significaría de cambio para un salteño que pudiera exportar por el Pacífico, por ejemplo? ¿Estamos en ese mercado? ¿Tenemos tratados de libre comercio con el Pacífico? No estamos entre esos países que han formado un bloque del Pacífico y esta década les ha ido muy, pero muy bien. Entonces, me parece que tenía que apuntar por ahí Sergio Massa cuando buscó seducir a este grupo que indudablemente pueden transmitir los conceptos de que en Argentina estamos pensando en otra forma distinta para la economía, para la producción, para la exportación, pero que hay temas básicos que nos impiden todo eso. Vamos a continuar, amigas y amigos, escuchando qué más dijo Sergio Massa. Entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur se recupera la capacidad y los vínculos y fortalece Mercosur como herramienta regional en materia de negociación y de construcción internacional. Obviamente que Argentina tiene países amigos y países socios históricos con los cuales sostener y consolidar una relación. Pero entender el funcionamiento en bloque nos permite entender hoy la nueva realidad mundial y entonces la ventaja de su ubicación geográfica y de su historia común cultural con países que forman parte de dos bloques distintos
nos permite construirnos e imaginarnos como puente del Mercosur y de la Alianza del Pacífico. La gira ha despertado gran expectativa, sobre todo porque es una reuniones de mucha sustancia, donde nos hemos introducido en los temas centrales de Argentina para los próximos 10 años y en el nuevo relacionamiento internacional que estamos proponiendo, ¿no? Lanzar a la Argentina desde un punto de vista multidimensional, lanzarla al mundo a partir de sus intereses, a partir de sus intereses regionales y mundiales. Una agenda muy positiva con los Estados Unidos que hay para trabajar hacia adelante. No solamente sirven para los cambios de matriz en materia de transporte o en materia de energía, sino que sirven fundamentalmente para un cambio más importante, que es otra de las grandes deudas que tiene la democracia argentina, que son los desarrollos regionales. El gran desafío de la Argentina es tratar de imaginar herramientas de desarrollo regional con infraestructuras que, más allá de que sean de diseño, planificación y ejecución de mediano y largo plazo, sirven para el cambio en términos de competitividad de regiones. No es posible que hoy a un productor salteño le cueste más el flete hasta el puerto de Rosario que desde el puerto de Rosario hacia su puerto de destino en materia de producción. Significa que evidentemente estamos perdiendo competitividad, no solamente por las discusiones históricas que ha tenido la Argentina en materia cambiaria o en materia salarial o en materia impositiva, sino también estamos perdiendo competitividades por cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con nuestra logística de producción. Bueno, y en realidad se trata mucho más que de logística de producción, ¿no? Y a ver si lo podemos entender de qué manera. Indudablemente Sergio Massa transmite esta idea que digo, de que a la Argentina le hubiera ido muchísimo mejor de integrar más mercados comunes como la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, si bien Argentina no está en el Pacífico, pero podía haber hecho tratados de libre comercio en bloque con Mercosur o unilateralmente. Y esto le hubiera permitido, por ejemplo, tener una salida al Pacífico a través del hermano país de Chile, de Perú. Bueno, teníamos opciones. Ahora, ¿es posible, no hablemos solamente de Mercosur, que Argentina, particularmente Argentina, lo destruya al Mercosur? Bueno, el invitado Venezuela ni hablar. Pero cualquier mercado común de una región lo que necesita es reglas de juego claras. Si Brasil está preocupado por una inflación del 3,5-4 y toman medidas, si Uruguay está preocupadísimo y hasta hizo acuerdos sindicales, comerciales, laborales, de congelar todo de acá a fin de año porque llegó a treparse una inflación del 8 y tiene mucho que ver la relación con Argentina en todo esto, ¿no? Y nuestro caos económico permanente. Uruguay de alguna manera se ve influenciado por lo que pasa aquí. Pero como naciones que tienen tasas de inflación por arriba del 20, 25, 30, bueno, Venezuela hoy en un desequilibrio total, con tasas superiores al 50, con 2 o 3 cotizaciones del dólar, 4, la verdad que se pierde la cuenta. En Venezuela ni siquiera es legal hablar de una cotización que no sea la oficial. Con estas cotizaciones y el intercambio que tenemos con los países en los tratados comerciales, nada es posible. No queda otra que cerrar fronteras para que no cierren empresas o fábricas en el país. Entonces, ¿de qué mercado común, de qué bloque económico puede hablar Massa frente a empresarios cuando tenemos este escenario que en 2015 no va a ser muy distinto? Asuma quien asuma, le toque a él ser uno de los presidenciables, a Macri, a Scioli, a De la Sota, a Wiener o a cualquiera que le toque, el escenario va a ser como el actual o peor. Entonces me parece que tenía que ser mucho más concreto, más eficaz y hablar justamente de lo que iban a hacer con el contexto económico nacional para poder permitir justamente
estos convenios de mercado en la región. Porque con esta tasa de inflación, con dólares administrados y de diferentes evaluaciones, y con la tasa de interés que tiene la Argentina, no puede participar de ningún mercado común, porque lo único que puede conseguir es que sus empresas cierren, que sus productores no vendan. Esto sin contar que en la Argentina, y ahí me parece que está uno de los puntos que puede o no traer inversiones, cualquier actividad económica, no importa si es productiva, industrial, empresaria, comercial, de servicios, cualquier actividad económica carga más del 40% de impuestos. Y si vamos a una actividad agropecuaria, con las retenciones estamos arriba del 75%. Entonces, ¿qué inversor va a estar tan loco de venir a invertir a la Argentina? Solo los inversores buitres. Esos que hacen una inversión bastante acotada y quieren sacar el mayor rédito posible que puedan de esa inversión, dolarizarlo y sacarlo del país. Mientras tengamos las tasas de interés que tenemos, la inflación que tenemos y la carga impositiva y tributaria que tenemos en el país, solo podemos conseguir inversores buitres o lavadores de dinero. Esa es la realidad, y Massa debió haber hablado con muchísima más congruencia y sinceridad si lo que pretendía era inversiones, y decir con qué pensaban terminar, que eso tampoco se puede terminar en un año, pero a dónde pensaban atacar los problemas que hoy tiene la Argentina para lanzarse al mundo, como habrán escuchado que dijo Redrado en el medio que lo está acompañando en esta gira. ¿Cómo van a lanzar a la Argentina al mundo con este escenario? Que no va a ser distinto en 2015. Entonces realmente esta falta de lógica, esta incongruencia que muestran, estamos hablando de uno de los políticos que, está bien, los medios, muchos me podrán decir los medios, pero no solamente los medios, el peronismo que lo apoyó en la última elección, inventaron esto del Frente Grande y lo sacaron como el gran ganador de esas elecciones, pese a que el kirchnerismo mantuvo mayoría en las cámaras, insólitamente, ¿no? Un milagro, el milagro kirchnerista, lo describimos en una nota. Pero como uno de los mayores presidenciables que hoy se posiciona en la opinión pública va a ser tan poco concreto y tan poco congruente con la realidad, el escenario real que vivimos hoy en el país, que no va a ser distinto en 2015 y es posible que sea peor. Entonces, si no hablamos concretamente de a dónde se va a atacar para insertar a la Argentina, no hablemos del mundo, en los mercados regionales. Y que haya cierta lógica para estar en los mercados regionales y no le tengamos que cerrar la frontera permanentemente a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a todos los países vecinos. Entonces, realmente estamos en una situación complicada. Y me quedan 2 minutos nada más de tiempo, pero son suficientes para explicar otro tema que está también en la última nota del Redditor. A los que quieran leerlo, por supuesto, estamos abiertos al debate después. Porque él lo mencionó y lo dijo Redrado también, esta relación que buscan con los Estados Unidos. El ALCA acá se lo mandó al carajo. Chávez lo mandó al carajo. Y muchos se subieron a esta bandera ideológica del pensamiento binario, ¿no? Que contra Estados Unidos todos ganan votos. Pero más allá de todos sabemos lo que es Estados Unidos y lo voraz que es Estados Unidos y lo imperialista que es, globalizador diría, ya imperialismo es un poco vieja la palabra. Pero ¿a quién realmente benefició estar afuera del ALCA? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Seguimos teniendo empresas norteamericanas de servicios, de productos, supermercados que venden nuestros productos acá y le ponen precio, o sea, estamos invadidos de empresas norteamericanas. Vivimos consumiendo cuestiones que son norteamericanas. O sea, no estar en el ALCA no cambió eso. Pero sí cambió que nosotros no le podamos vender casi nada a los Estados Unidos. Ninguno de nuestros productos primarios, ninguna de nuestras producciones. Y en cambio no podemos comprar cosas de ellos sin la tasa aduanera, sin la enorme diferencia que se le pone al entrar aquí. Entonces tampoco podemos aprovechar los productos que produce los Estados Unidos, ¿no? Y nos tenemos que conformar con productos chinos. Ahora bien, tenemos todas las desventajas de no estar en el ALCA y ninguna ventaja como poder vender. Pero bien lo dijo Cristina, y si buscan los videos y audios de esa época lo van a escuchar ustedes mismos, que lo que no podía soportar estar en el ALCA, la asimetría del ALCA, y lo dijo Néstor Kirchner también, eran los proveedores del Estado. ¿Y quiénes son los proveedores del Estado? La obra pública, por ejemplo, los amigos del poder. En realidad,
no estar en el ALCA no terminó beneficiando justamente a los proveedores de obra pública, porque acá 1 kilómetro de asfalto cuesta $1,5 millones, $2 y en Estados Unidos 500.000. Gracias amigos por haber estado ahí. Esto fue HDP, porque alguien tiene que decirlo. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Jóvenes que no están enojados. Además que cantan, que llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios con sus computadoras. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la unión industrial no son ladrones?